Medievales, después de las pruebas que hicimos al yeso tipo 3 y al tipo 4, las pruebas de resistencia, como vi que no salieron muy bien, he seguido trabajando, a ver si así consigo alguna fórmula para endurecer y hacer placas de yeso finas y duraderas, que sean resistentes. Voy a hacerle la prueba de resistencia del cucharazo, ¿acordáis? Que algunas se rompían y otras no. Aquí he hecho diferentes tipos de yeso y a ver, si veis que el vídeo es largo, es porque la prueba ha salido bien, así que si es así, espérate hasta el final del vídeo que te diré cuál es la mejor. Como digo, voy a hacer las pruebas de resistencia con la cuchara. No parte, no parte. Bien, las 6 placas han salido bien. Continuamos. Voy a darle otro cucharazo un poquito más fuerte. Parece que resisten, ¿eh? Ya los estáis viendo. Así que continúa hasta el final del vídeo, que esto se pone interesante. Como sabéis, el propósito de estas pruebas es descubrir qué tipo de yeso podemos hacer que sea fino y resistente. Bien, así como resumen, para no entreteneros mucho, os diré las diferencias así más básicas. Estas dos primeras son de yeso normal. Esta segunda fila son de yeso tipo 3, estas son de yeso tipo 4. Cada una de ellas con una diferente composición. Luego, si salen bien las pruebas, os comentaré. Al igual que la otra vez, voy a tirarlos desde la mesa a ver si rompen o no. Si no rompen, pues con las que quede os diré cuál es la más resistente y cómo la hice. Pieza 1. Pieza 1. Bueno, como veis, solo ha roto un poquito. La pieza 2. No se ha roto, ¿eh? Y es de yeso normal. La pieza 3. Ah, ha roto un poquito. La cuarta pieza. Se ha roto un poquito también. Ah, esta con yeso tipo 4. 4. No se ha roto. Y esta también de yeso tipo 4. Tipo 4. Tampoco se ha roto. Pues quédate viendo el vídeo que te voy a explicar cómo lo he hecho. ¡Por fin! Qué guay, a ver. Os voy a mostrar cómo he descubierto hacer las piezas de yeso muy finito, ¿de acuerdo? Bueno, podéis usar yeso de normal, yeso tipo 3 o tipo 4. Yo os recomiendo, el más duro es el tipo 4, pero aquí para que veáis que se puede hacer comúnmente, lo voy a hacer con yeso normal. Bien, cogemos el molde. Ya sabéis que este tutorial va para hacer piezas de yeso muy finas. Con lo cual, por eso vamos a hacer unas técnicas un poquito especiales. Pillamos el molde, en este caso de nuestros amigos de Stenery Force. Nos vamos a hacer con un poco de fibra de vidrio. Esto lo venden en muchas tiendas, sobre todo de construcción, lo podéis encontrar o por internet. Yo lo he comprado así en tipo malla, que viene como una tela grande y 1 metro cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poquito de yeso aquí y le vamos a poner esta pieza de fibra de vidrio lo más pegada al filo posible. Así que os enseño cómo hacerlo. Como siempre, primero el agua. Esto es yeso común. Como digo, también podéis usar el yeso tipo 4. Cola blanca para madera. Un buen chorreón, ¿eh? Ya sabéis que podemos aplicarle tinte. Tenéis que echar bastante cantidad de tinte si queréis darle un color. Tenéis un vídeo sobre cómo teñir el yeso en el canal. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicarlo muy bien por aquí, así, un poquito, una capa muy fina. Para que vaya pillando su textura. Ahora vamos a aplicar nuestra capa de fibra de vidrio. La vamos a poner a su sitio.
Y ahora ya terminamos de rellenar el molde con más yeso. Bueno, pues como habéis visto, primera capa muy finita, encima la fibra de vidrio y luego terminamos con otra capa de yeso. Y como siempre hay que dejarlo fraguar, hasta que no esté fraguado no se pueden hacer las pruebas. Y como veis, ya se hice antes y ha salido perfecto. Mientras esto fragua os voy a explicar cómo hice las otras piezas. Como veis, este tejadito lo hice con yeso normal y cola blanca. En las pruebas que hice antes habéis visto que no se rompe. Vamos a ver ahora. ¿Veis? Es yeso normal y corriente. Y ya tenemos nuestro yeso súper duro e irrompible. ¿Cómo os habéis quedado? Mira, este era yeso tipo 3 y se me rompió por aquí. Aún así, aunque se rompan, como tiene la protección de la fibra de vidrio, se rompe solo un poquito por las esquinas, incluso es fácil de pegar, ¿veis? Y esta ya con yeso tipo 4, que como dije es recomendable para hacer porque es un yeso que ya de por sí es duro, es difícil de raspar. Podéis usar casi cualquier tipo de yeso, yo os recomiendo el tipo 4, pero como veis va perfectamente este gran truco. Y así vamos a tener un yeso súper duro, yeso irrompible, patentado por Medieval.